Hermosas son sus obras y perfectos sus pensamientos. Y la Escritura también dice que cuando nos ponemos a razonar en sus pensamientos para con nosotros, se multiplican. Así que imaginémonos cuán impresionante es lo que el Señor piensa y tiene para con nosotros. Qué bueno es saber que el Señor nos ha sostenido y hasta aquí nos ha guardado. Y bueno, mis amados, antes de empezar con el tiempo de la palabra, quiero leerte una parte que está en el libro de Salmos, capítulo 85, versículo 8. Y dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Aleluya. Qué palabra tan hermosa el Señor nos da. Y bueno, pues vamos a orar, mis amados, y entremos en materia esta noche. Padre bueno, Padre eterno, gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí nos has sostenido. Y esta noche, amado Salvador, queremos pedirte, háblanos, Señor, para que no entremos en locura, tal y como lo dice tu palabra. Háblanos, Señor. Padre, me abandono en tus manos, rogándote que seas tú mismo instruyendo a tu pueblo, llevando el mensaje, este singular mensaje, de forma que se divida, que se transforme en la multitud de mensajes necesarios para la edificación de tu iglesia. Hoy, Padre, honramos tu nombre sabiendo que tú estás entre nosotros. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de hacer el mensaje, yo le preguntaba al Señor hacia dónde ir, y Él me hizo entender que en este tiempo hay muchas personas que no han podido avanzar a causa de que no han entendido el propósito de sus debilidades. Y el mensaje le he titulado de esta forma: poderosas debilidades tenemos. Y ciertamente las debilidades, mis amados, a todos nos causan trauma. Pero el Señor me daba a entender algo. ¿Por qué nos inquietan o incomodan tanto las debilidades? Y solamente hay un motivo: porque hemos pasado por alto, hemos olvidado lo valiosos que somos para el Señor. Y este mensaje nos tiene que enfocar en lo siguiente, mi amado. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, van a resaltar nuestros triunfos, vamos a ser aplaudidos, bendecidos, y nosotros mismos nos vamos a impactar a causa de la obra de Dios. Pero a la par de ella, van a salir a la luz talladas nuestras debilidades, va a salir a la luz qué es lo que no nos parece, pero también se va a aflorar nuestro carácter. Y por eso nosotros en todo tiempo tenemos que enfocarnos en darle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si solo nos enfocamos en darle la gloria al Señor cuando todo va bien, indiscutiblemente vamos a robarle la gloria cuando nos esté enseñando algo. Te voy a cambiar un poco el pensamiento. Si solamente vamos a abrazar las victorias, terminaremos borrachos de orgullo. Pero si nos enfocamos más a la debilidad, terminaremos siendo pisoteados por Satanás mismo. ¿A qué voy con todo esto, mi amado? El Señor me daba a entender algo, enfocándome al cuerpo de Cristo, no hablando de alguien fuera de la casa del Señor. Y hay muchas personas que dentro de la casa del Señor cambian su voz, modelan su voz. Otros que buscan hacer las cosas imposibles posibles.
o en algunos momentos buscan ser tan perfectos que en vez de darle la gloria al Señor, lo único que hacen es dejar fuera la obra de la cruz y cerrar su vaso de barro para la impartición del Espíritu Santo. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros llegamos a la casa del Señor, llegamos enfermos, tropezados, mal guiados y nadie nos señaló. ¿Por qué pretender presumir de algo que Dios mismo nos dio y tomarlo como si fuera propio? Quiero recordarte, mi amado, que no tenemos que buscar impresionar a nadie, porque cuando buscamos impresionar a alguien, sea por nuestras victorias o sea porque nos hacemos la víctima por nuestras debilidades, en ese momento nos enfocaremos en las cosas temporales. Pero por el contrario, al conectarnos con lo temporal, nos desconectamos de lo eterno. Y quiero recordarte que al Señor jamás lo vamos a dejar boquiabierto por las cosas que hagamos bien, porque Él nos dio capacidades. Él en su infinito amor nos ha dotado de bendición, de vida y de gracia para poder sumar al cuerpo de Cristo. Y muchas de nuestras debilidades nos las ha permitido tener con el propósito de recargarnos en su gloria. Tampoco, mi amado, nos dejemos apantallar al momento de que hacemos algo bien. ¿Por qué? Porque ese hecho es como si nos entrara humo a los ojos. Y quiero que observes, hay un dicho en la Escritura que los hijos comerán las uvas agrias, los padres comerán las uvas agrias y a los hijos les dará la dentera. ¿Qué es esto? Pasa algo muy terrible cuando nosotros buscamos gloriarnos en algo. Y traigo a colación ese ejemplo porque uno hace algo y el otro lo sufre. Y es lo mismo que pasa en las cosas del Señor. Muchas veces queremos gloriarnos en algo y pasamos por alto que es humo para nuestra visión. Y al no tener una visión espiritual, fácilmente tropezaremos. Y los tropiezos, muchas veces el Señor los permite con un propósito, de producir en nosotros total dependencia. Algo que me hacía reflexionar el Señor mientras hacía el mensaje es que la gente en el mundo, o lo que conocemos cuando tenemos una frase similar a esta, la vida le ha enseñado esto a tal persona. ¿Lo has escuchado? Y la vida o el mundo ha enseñado a muchas personas que los errores y el fracaso solo pueden llevarte una cosa, al desánimo y al desaliento. Y dejo este pensamiento en tu corazón porque quiero mostrarte algo muy fuerte. Quizás no nos hemos dado cuenta, mi amado, que el éxito muchas veces es más peligroso que el fracaso. Porque el gran enemigo de tu éxito futuro es tu éxito del día de hoy. Porque si no sabes manejar o equilibrar el éxito en tus acciones, eso te va a llevar a un gran orgullo. Y el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Y ahora, por otra parte, hablando del fracaso, cuando hablan de que el fracasado, hay un dicho en el mundo que más o menos dice lo siguiente: nació para maceta y del corredor no pasará. Agravando las debilidades, los tropiezos, etcétera, la mala condición de una persona. Y muchas personas han tachado hacia Israel. Y traigo esto a colación porque el pueblo de Israel ha sido un pueblo muy oprimido. Ha sido un pueblo que continuamente ha sido atacado, continuamente ha sido señalado, ha enfrentado multitud de guerras. Y eso en psicología llevaría al pueblo de Israel a estar traumado, en el desánimo, en el desaliento. Pero yo observo
que todos los momentos de gran dificultad, los que nos narra la Escritura, cuando el pueblo de Israel clamaba al Señor, el Señor intervenía, levantaba a su pueblo, lo sacaba del pozo de la desesperación. Es decir, que el Señor enseñó al pueblo de Israel y nos enseña a nosotros a través de la Escritura a usar el fracaso como el mejor motivador para encontrar la victoria y la dependencia en nuestro Señor. Ahora, te acabo de hablar del fracaso, ahora te hablo del éxito. El éxito, la estadística es muy diferente. En mis años de vida he conocido gente exitosa. Gente que de repente comienza a hacer lana, gente que de repente le empieza a ir muy bien en algo que está emprendiendo, pero llega el momento que no saben cómo administrar la provisión, la prosperidad, perdón, no saben cómo administrar el poder, el reconocimiento, y eso los lleva a volverse odiosos y destructivos a causa del poder que no supieron administrar. Y te cuento una historia. Cuando estaba quizás entre 15 y 17 años, yo tenía un gran amigo. Y uno de sus tíos, en una época, llegó a ser el subdirector de lo que era la Lotería Nacional. E hizo muchísimo dinero, muchas riquezas tuvo, era muy admirado por su familia y lo buscaban porque ciertamente tenía dinero. Y llegó el momento en el que no supo administrar las cosas y terminó siendo un hombre vagabundo. ¿Y cuántas historias no conocerás tú similar a esta? Es decir, mi amado, si tú observas a la gente con mucho poder adquisitivo, a la gente que está en la política, a los empresarios, cuando han llegado a cierta cumbre, cuando han llegado a cumplir ciertas metas y no saben lidiar con la prosperidad, llegan a gran destrucción. Ahora quiero mostrarte algo. Nosotros tenemos que aprender a llevar nuestras victorias al Señor, pero también a usar nuestras debilidades para estar a sus pies. Te voy a contar otra historia. Hace algún tiempo escuché lo siguiente, que había un hombre indígena que subía corriendo a una colina, a un monte, mientras que otro hombre que iba bien vestido, bueno, equipado para hacer el montañismo, él empezó a caminar a cierto paso y llegó el momento en el que se estaba asfixiando y mareando. Y el hombre indígena, sin zapatos, con ropa pero muy sencilla, él iba caminando muy rápido hacia la punta más alta. Y el Señor trajo una enseñanza. Más alto tú llegues en el Señor, sin depender del Señor, la altura te va a marear. Pero si estás en el Señor, las alturas te van a dar mejor visión. Mi amado, quiero mostrarte algo muy interesante. Y es lo siguiente. Hablando de los fracasos, ¿alguna ocasión te has sentido débil? Quizás me encantaría escuchar el sí o el amén, pero bueno, no es posible. Pero en lo personal muchas veces me he sentido débil. En otras muchas ocasiones he tenido temores. En muchos momentos he sentido que las cosas no caminan. Y es ahí donde yo aprendí a anclarme a uno de mis versículos favoritos, los cuales busco citar vez tras vez, porque no solamente es una palabra que yo he vivido, sino es una palabra revelada. Y está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, y declara la palabra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En mi labor en el Señor, como pastor, como predicador, no solamente me toca enfrentar el ataque personal,
sino también lidiar con el ataque que viene a la iglesia. Y en medio de esos muchos ataques, porque no han sido pocos, en medio de esos muchos ataques, el Señor me ha permitido ver algo. En lo natural no habría logrado nada. Y es cuando el Señor en su misericordia me hace ver hacia atrás, llamémosle así, y es donde veo su mano que me ha sostenido. Su mano sosteniendo mi corazón, mi alma, toda y cada una de las partes de mi espíritu, sosteniéndome en medio de mi debilidad. ¿Para qué? Para que Él lleve a cabo su propósito, y no solamente en mi persona como siervo, sino en cada uno de los que son parte de la congregación y algunos otros que se acercan pidiendo oración. Es decir, mi amado, nosotros necesitamos aprender a bastarnos en su gracia, porque es ahí donde su poder se perfecciona. Ahora quiero mostrarte otra parte. Algo que he visto en los evangelios es lo siguiente, y no me malinterpretes. Y es esto, que toda la sabiduría de Dios, que todo el poder de Dios no hubiera servido de mucho si Jesús no se hubiera determinado a hacerse débil y entregar su vida por nosotros y mostrarnos la ruta para ser bastados en su poder y en su gloria. Porque a través de que Jesús se bastó en la gracia del Señor, fue desatado el amor del Padre sobre Jesús, la sabiduría del Padre sobre Jesús y la gracia del Padre sobre Jesús. Por eso es tan importante que nosotros, ojo con lo que te quiero expresar, es tan importante que nosotros pasemos por debilidades, que experimentemos debilidades, porque en medio de ellas es perfeccionada nuestra debilidad en su amor, en su gracia y en su sabiduría. Observemos algo, mi amado, y quiero que pienses en el entorno en el que tú te desarrollas. La persona que lleva más carga eres tú. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, tu función es más importante que simplemente ejecutar una labor para lo que te pagan. Tu función es mostrar el reino de los cielos en todo lugar en el que tú entras. Por eso es necesaria la debilidad, porque en medio de tu debilidad es derramado su gran amor y es manifestada su abundante gracia. Y quiero mostrarte lo siguiente. Imagínate esto. Y te lo digo, imagínate esperando no ofenderte. Imaginemos que tus debilidades son algunas de las siguientes. Que eres iracundo, voluble, berrinchudo, o quizás sexualmente débil, poco tolerante, o no sabes amar, o simplemente no sabes respetar a tu autoridad o a la gente que te rodea. Ahora, a esto que te acabo de expresar, agrégale tu verdadera debilidad. Con esto en mente, ¿qué pasaría si Jesús viniera y reposara en cada una de esas debilidades? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál crees que sería el resultado? Qué impresionante, ¿verdad? Por eso es tan importante que conozcamos nuestras debilidades y entender lo poderosas que son nuestras debilidades. Porque si en Jesús fue derramada la gran bondad del Señor y manifestó salvación y vida eterna, ¿cuánto no más a nosotros, que en nosotros se perfecciona la vida misma de Jesús? Mi amado, mi amada, es bien necesario que aprendamos a imitar a Jesús.
porque cuando lo aprendemos a imitar, entonces este vaso de barro comienza a ser llenado de su tesoro. ¿Y su tesoro cuál es? Su perfecta gloria. Es ahí, mi amado, donde nosotros comenzamos a ser transformados. Quizás nuestro entorno siga igual, pero nosotros comenzamos a ser sal y luz. Y si estás tomando notas, ahí escribe sal y luz. Y quiero ponerte un ejemplo. Algo que estaba leyendo hace poco, y es que en los tiempos de la Alemania nazi fue dividida la iglesia católica y la iglesia protestante. Y la iglesia católica, con su líder que era el Papa, se alió con Hitler. Y todo lo que decía Hitler era lo que buscaban hacer, pero la iglesia protestante no, es decir, los cristianos. Pero esta iglesia protestante, a causa del temor, comenzó a retroceder en autoridad, a retroceder en autoridad, a retroceder en autoridad, de tal manera que fue cediendo el espacio a la Alemania nazi. Es decir, quiero que observes lo que te estoy llevando. La iglesia cristiana de ese tiempo dejó de ser sal y luz, porque la sal preserva que la comunidad no permita que se pudra. Al momento que la iglesia protestante sale de contexto de la Alemania nazi, a la Alemania nazi se pudre y viene el holocausto, porque no había quien clamara ni quien fuera sal y luz. Ahora, eso siendo sal, y hablemos de la luz, de acuerdo a la escritura, el Señor en el libro de Génesis hizo la luz. ¿Y qué pasó con las tinieblas? ¡Pum! Se esfumaron. En un lugar donde solo hay tinieblas es más fácil la destrucción. Nosotros fuimos llamados a ser sal y luz, bastados en su gracia, completados en nuestra debilidad. Mi amado, en este mundo, el Señor no vino a buscar estatuas. Es decir, ¿a qué voy con eso de estatua? Imagínate una estatua, ¿cómo está así? Parada, ¿no? No se mueve. El Señor no vino a buscar estatuas, no vino a buscar a alguien que no peque, no vino a buscar a alguien religioso que esté por mi culpa, o caminando así como Santa Julia, ¿verdad? No. Tampoco el Señor vino a buscar gente perfecta. El Señor vino a buscar a gente que esté dispuesta a hacer un pedestal. ¿Y qué es un pedestal? Un lugar que no reluce, que sobre ese lugar se es colocada algo. Que sea un pedestal sobre el cual repose su gloria. Y para eso necesitamos estar llenos de hambre y sed por el Dios vivo. Este mundo está lleno de personas hambrientas por orgullo, por autosuficiencia, por un deseo de reconocimiento. Y estas tres son un estorbo para las cosas del Señor. Algo que el Señor me hacía entender y me ha permitido vivir a lo largo de estos años. Y si tú amas a Dios te darás cuenta que es una realidad. El Señor no interviene hasta que nosotros reconozcamos que lo hicimos a un lado a Él. ¿Y cómo lo hicimos a un lado? Con nuestras actitudes orgullosas, con nuestras actitudes frías. Cuando una persona es orgullosa, mi amado, es llevada al límite para mostrarle a la gente que es contraria a Dios. Y quiero que observes algo. La única forma en la que podemos aprender que somos contrarios a Dios es cuando Dios nos deja de ver, que nos deja de mirar. Y solamente el Señor nos acerca a Él cuando aprendemos a ser humildes y nos acercamos a Él confiadamente buscando su rostro, humillándonos genuinamente. Y eso solo lo conseguimos en la oración. Mi amado, quiero que observes algo. En el tiempo de la oración, es en ese lugar íntimo
donde el Señor ama la verdad y Él comienza a entretejer en nuestro espíritu, en nuestras entrañas espirituales, comienza a manifestarse su operación, su extraña operación, su obra, su extraña obra, para que seamos llevados a novedad de vida en el espíritu. Quizás te preguntarás por qué el pastor habla acerca del orgullo. Muy sencillo, no pasemos por alto algo. El orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que hay orgullo en una persona, que hay mal aliento en una persona, excepto aquel que lo porta. Mi amado, el único antídoto para el orgullo es buscar la misericordia de Dios. Y es entender que necesitamos permanecer dependientes a Él. Y es ahí donde viene la bendición del quebrantamiento. Y el quebrantamiento desmorona el orgullo. En lo que hemos aprendido acerca de lo que platicábamos el día domingo del Apocalipsis y lo que la profeta Tere nos hablaba acerca de las iglesias del Apocalipsis, yo encontré un patrón. Y es que el orgullo está descrito también ahí. Descrito en las diversas iglesias del Apocalipsis. Descrito más o menos de la siguiente forma. El Señor le dice a una de las iglesias: tú dices que eres rica, pero no eres más que pobre, ciega y estás desnuda. ¿A qué voy con esto? Al momento de que alguien es llevado al orgullo, pierde la visión. Y una persona que no ve espiritualmente no sabe cuál es su condición. Por lo tanto, la única forma de ser transformado es por medio del quebrantamiento, porque el quebrantamiento te lleva a avivamiento. Quiero llevarte a algo un poquito más allá también. Hay algo difícil de entender entre los cristianos. Y es que, y si tú tomas notas, toma esta nota. Dios ama más la comunión que la producción. Dios desea más un corazón rendido que un corazón productivo. Porque cuando el corazón del hombre busca ser productivo, está produciendo en su carne. Pero cuando el corazón del hombre está rendido al de Dios, Dios está produciendo en el hombre. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Mi amado, para que pueda el Señor operar esta tan singular obra, necesitamos en su misericordia despojarnos de tener el control de nuestros días. Y aquí el Señor me acorralaba, así no me entender para compartirte a ti, que a causa de los afanes, no somos nosotros uno con el Señor. A causa de los afanes, produce que no sintamos a Dios, que no entremos en su presencia, que comencemos a mezclar actividades. Y en vez de que el Señor sea la prioridad, es una actividad más. Mi amado, si nosotros deseamos un corazón lleno de la presencia de Dios, necesitamos pasar tiempo en su presencia, en el lugar secreto. ¿Por qué? Y te lo quiero mostrar. Quizás te ha llegado a ocurrir lo siguiente. Al momento de que tú recibes una palabra de parte del Señor, o alguien viene y ora por ti, o quizás acabas de tener una plática muy edificante y se te sube la pila en el espíritu y hasta respiras y dices, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero pasan horas o quizás un día y esa sensación se diluye. ¿Sabes por qué se diluyó? Porque sacrificaste las cosas urgentes, las cosas afanosas, en el altar de lo eterno, de las cosas espirituales. Y esto mismo me llevó a entender algo del libro de Job. Job,
A pesar de lo que estaba viviendo, tenía afán. Y hasta los últimos capítulos, hasta el capítulo 40, es cuando Job declara que en polvo y en ceniza él se arrepentía. Me arrepiento en polvo y ceniza. Si él se hubiera arrepentido desde el capítulo 1, hubiera sido diferente. Pero tuvieron que pasar cerca de 9 meses viviendo el afán, viviendo la tortura y todo lo que ya conoces de la enfermedad de Job, todo lo que tuvo que pasar con sus amigos árabes, porque eran árabes, y todo lo que se tuvo que enfrentar hasta el momento en el que él se arrepintió. Cuando él se arrepintió de lo afanosa que era su vida, de lo ansioso que era su corazón, en ese momento vino la bendición de multiplicación, vino la bendición de crecimiento en sabiduría, se le abrió el entendimiento y vino una comunión asombrosa con Dios. Y yo pregunto algo, ¿qué pasaría si hoy nos detuviéramos y nos arrepintiéramos genuinamente de ser fríos, de ser ansiosos en las cosas de Dios? Porque todos hemos sido así. En vez de que honremos a Dios, sacrificamos nuestro afán y nuestra ansiedad delante de su presencia. Mi amado, hoy tenemos que aceptar que somos débiles, que nuestro amor y nuestra espiritualidad es muy opaca, y dejar de escudarnos bajo la sombra, bajo el abrigo de la autosuficiencia. Porque cuando aprendamos a depender del Señor, seremos renovados continuamente, estaremos enamorados de manera continua y no existirá tal cosa como perder nuestro primer amor, porque entonces estaremos fervientes en Él. Y cuando una persona está ferviente en el Señor, a donde quiera que va, y todo lo que hace, es manifestada la oración y se impregna la presencia de Dios donde esté esa persona. Uno de los mensajes de la cruz, de la obra de la cruz, lo cual te compartía el miércoles pasado, es reposar y descansar bajo la obra de la cruz. Y la obra de la cruz nos acerca, mi amado, a vivir genuinamente beneficiado. Pero no me malentiendas, porque no me refiero a un beneficio como el cual naturalmente podría ser bendecido. Me estoy yendo a un beneficio más alto y te pongo, por ejemplo, lo siguiente. Imagina aquella mujer que en su juventud perdió un hijo. ¿Cómo se sentirá? Necesita ser beneficiada por la presencia. O aquel hijo que se ha muerto su padre o su madre cuando más lo necesitaba. Necesita ser beneficiado. O aquella persona que está pasando por un momento de debilidad, de enfermedad, de tropiezo, de angustia, necesita ser beneficiado por la obra de la cruz. Por lo tanto, mi amado, tenemos que aprender que tenemos que ser débiles, pasar por debilidad, reconocer nuestra debilidad, no quejarnos de nuestra debilidad, porque en medio de esa debilidad es donde el Señor nos lleva a refugiarnos en su presencia, bajo su manto, y ahí es donde encontramos el verdadero gozo, el gozo que sintió el hijo pródigo al ver al padre, cuando el padre no lo sacó, no lo expulsó, sino lo abrazó. Y quiero que te des cuenta, lo primero que el padre le hace al hijo pródigo fue darle vestido, vestidura, le devolvió su oficio, le devolvió su identidad, lo arropó con genuina gracia, le dio un anillo, le dio el poder y el reconocimiento de ser hijo. Es lo que hoy necesitamos, mi amado. Para eso es este mensaje,
para que usemos nuestra debilidad. Entendamos que nuestra debilidad nos lleva a vivir en gracia y misericordia. Y con esto termino. Gracia no es otra cosa que recibir lo que no merecemos. Y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos reconociendo que somos fríos contigo, que muchas ocasiones hemos tomado, Señor, momentos en los que eres una actividad más en vez de nuestro enfoque. No hemos aprendido a usar nuestra debilidad como fuente, Señor, para bastarnos en tu gracia. Y hoy, Señor, exponemos nuestras debilidades en el carácter, nuestras debilidades en nuestra forma de pensar, nuestras debilidades en un sinnúmero de cosas que vivimos y aún nos avergüenza expresarlas. Pero hoy en esta noche queremos pedirte, Señor, que sea tu manto de gracia rodeándonos. Hoy venimos, Señor, como el pródigo que dilapidó, desperdició la riqueza, Señor, en el mundo. Pero hoy venimos a cobijarnos a ti, a ser revestidos de tu amor, de tu misericordia, a ser revestidos de tus fidelidades, de tu compasión, a tomarnos de ti, Señor, a causa de que tú eres perfecto y grande. Señor, gracias porque somos débiles. Gracias en verdad por nuestra debilidad. Y hoy tan solo nos abandonamos en ti pidiéndote que este vaso de barro sea lleno con tu gloria, sea completado en tu gloria, sea transformado a causa de una palabra tuya, Señor. Padre, así como lo que compartimos, que solamente tú puedes hacernos reposar y ser beneficiados. Y hoy te pedimos, Padre, benefícianos en aquello que estamos pasando momentos de dificultad. Benefícianos, Señor, en aquello que ha corrompido nuestra alma. Benefícianos, Señor, en aquello que ni siquiera entendemos, pero estamos batallando. Señor, somos débiles, somos fríos. Nuestra vida espiritual ha sido opaca, pero hoy nos rendimos ante ti pidiéndote, opera milagros sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. Aleluya. Mi amado, echemos mano de nuestra debilidad para poder abrazarnos de su gran poder. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Levanta ahí tus ofrendas al Señor y oremos. Padre, de lo mucho que hemos recibido de ti, presentamos esta honra, Señor, y te pedimos, recíbela tú con aroma grato. Acuérdate de nuestros diezmos y ofrendas, y sé tú, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, recibiéndolas en los cielos. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que hombres mortales lo reciben en esta tierra, pero tú lo recibes en los cielos. En el nombre de Jesucristo te honramos y bendecimos tu nombre. Amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Primero Dios, nos unimos mañana para un tiempo de oración. Dios te bendiga, mi amado.